Saludos afectuosos, soy Ángel Luis Fernández y quiero invitaros a participar en la próxima conferencia de Mistec que tendrá lugar el próximo 13 de abril en la Farda del Hospitalet en Barcelona, donde voy a hablar sobre el salto cuántico dimensional. Espero veros a todos allí. Paz, luz y salud. Hola, buenas tardes amigos. Soy Mónica Freixes desde el canal YouTube. Hoy tenemos un invitado muy especial. Sabéis que siempre en nuestras charlas, ya sabéis que os podéis apuntar todos, pero vamos a hablar de cuántica, de un mundo muy desconocido. Estamos súper emocionados porque tenemos al doctor Ángel Luis Fernández. Bienvenido, Ángel. Pues muchas gracias, Mónica, y gracias a todos por acudir a este encuentro especial y además especialmente porque en Navidad hablar de física cuántica y de mecánica cuántica pues adquiere una relevancia diferente, hacerlo en otro momento, ¿no? Y cuando hablamos de cuántica, es curioso, el tema merece la pena ser traído a la palestra porque Eh, yo creo que se tergiversa un poco el concepto, ¿no? Y se ha llegado a un punto en que se está mal utilizando el término, ¿no? Y ahora mismo todo es cuántico y seguramente lo más lamentable es que son muy pocos los que aceptan, eh, pues que no conocen absolutamente nada de la física y la mecánica cuántica y sin embargo lo están utilizando a todos los medios posibles, ¿no? La física cuántica describe un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados en nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Porque a esta escala las partículas subatómicas, como son los electrones, los protones, neutrones, mesones, etcétera, y otras partículas elementales, pues pueden comportarse de manera extraña y van totalmente contra lo que pudiéramos de llamar la lógica o la intuición. Es decir, vamos a adentrarnos en el mundo para la comprensión humana, la imaginación y la mente en el mundo más elemental posible. Es decir, que si vamos haciendo un descenso, ¿no? Hacia el universo cuántico, pues ya sabéis cómo va, o sea, tenemos en primer lugar el universo perceptible, el universo visible, y vamos bajando poco a poco. El universo pues, está formado por puntitos que luego resulta que no son tales puntitos, parecen estrellas, pero no lo son. Son las llamadas galaxias, que también están formadas por otros puntitos que también pudieran parecer estrellas y no lo son. Es decir, cada uno de estos elementos, ¿no? En el descenso hacia lo cuántico, vamos a pensar, porque además esta es la realidad, que están contenidos en una burbuja. Es decir, el universo visible está dentro de una burbuja. Visto desde lejos, un observador ordinario pues creería estar viendo estrellas porque está viendo puntitos, ¿no? Y diría que el universo está lleno de estrellas. Pero al desplazarse hacia una de esas luces que él considera una estrella, resultaría que se encontraría con otra burbuja. Y esa burbuja, que él creía que era una estrella, porque desde lejos se veía como un puntito blanco, esa burbuja está llena también de puntitos blancos, ¿verdad? O sea que volvemos hacia atrás, tenemos el universo encerrado en una burbuja, puntos blancos dentro, cada uno de esos puntos blancos después resultará ser una galaxia contenida dentro de otra burbuja. Entramos en la burbuja de una galaxia, también repleta de puntos blancos desde lejos, pero resulta que esos puntos blancos desde lejos pues no son estrellas como creíamos, ¿no? Sino son sistemas estelares, es decir, una estrella con sus correspondientes satélites o planetas alrededor. Aparte de eso, pues tenemos las nebulosas, que es donde nacen las estrellas, las constelaciones, dibujos que a juicio del espectador pues le parece
que conforman una imagen determinada. Llegamos a un sistema estelar, como es este sistema del Sol. Desde lejos el sistema estelar parecería un puntito blanco también, pero nos acercamos y resulta que no, que el sistema estelar es un núcleo y tiene alrededor una serie de satélites. Y a partir de aquí, pues empezamos a sospechar que esto se parece demasiado a un átomo, lo que nos han dicho de un átomo, es decir, un núcleo radiante, un núcleo que brilla, rodeado por una serie de elementos que giran alrededor y actúan como estabilizadores que aquí llaman electrones, ¿no? Por tanto, ya estamos en este sistema estelar, pero no nos detenemos en ese descenso, ¿no? Vamos hacia cualquiera de esos elementos densos de la realidad y nos encontramos, por ejemplo, con nuestro propio cuerpo, que nuestro propio cuerpo visto desde lejos también se ve pues más o menos denso, pero a medida que vamos descendiendo a través de los órganos, tejidos, etcétera, vemos que la cosa cambia y nos encontramos primero con células, moléculas, y dentro de cada molécula ya nos encontramos con algo que se nos antoja demasiado parecido, si no idéntico, al universo visible más exterior. Es decir, que vamos viendo dentro de la molécula un ambiente visual extraño, porque todo es negro, como el aspecto exterior del universo visible, y que también tiene unos puntitos blancos que para nosotros pues, pudieran ser estrellas porque lucen exactamente iguales a una estrella. Cuando nos acercamos a uno de cualquiera de esos puntos blancos, pues vemos que se repite la fórmula, es decir, ese punto blanco es un núcleo radiante con esos elementos alrededor que pudieran parecer planetas. No lo son, son los electrones, ¿no? A partir de ahí es que podemos empezar a plantear, a hablar de cuántica, de física cuántica, porque vamos a estudiar los elementos, o vamos a pasearnos en esta ocasión por los elementos subatómicos, es decir, por debajo de lo atómico. Si vuelvo hacia atrás, repito que estamos viendo como si fuese el universo, todo negro, puntos blancos, que parecen las estrellas, pero que son los átomos, separados unos de otros, muy separados, y que cada uno tiene alrededor pues, esa serie de elementos que pudieran antojársenos como planetas, pero que son los electrones que compensan y equilibran el contenido del núcleo radiante del átomo, que está formado por protones y neutrones. A partir de ahí, pudiéramos pensar en detenernos, decir esto es lo más elemental que hay, pero no es así, porque si nos adentramos en un átomo cualquiera, en el núcleo radiante, en el sol de un átomo cualquiera, nos encontramos con que hay nuevos elementos. Y así vamos descendiendo, descendiendo, hasta que llegamos a ese mundo cuántico, es decir, por debajo del átomo. Y ahora mismo ya nos estamos adentrando poco a poco en el mundo subcuántico, o sea, por debajo de esto. Claro, esto es como el cuento de nunca acabar. O sea, nos encontramos con que dentro de un átomo cualquiera, o dentro de una cualquiera de esas partículas que conforman el átomo, si tuviésemos la posibilidad con un microscopio hipertrónico de acercarnos y ver qué es lo que hay en el interior, pues la sorpresa sería, en el futuro será mayúscula, cuando los científicos se den cuenta que dentro de esa partícula subcuántica, que uno creía que ya no había más allá, ¿no? Y en este momento ya sabéis que eso se aplica a lo que se llama bosón de Higgs, en honor al físico inglés Peter Higgs, que fue el descubridor, y que es una partícula pequeñísima, se supone que la más pequeña, ¿no? Algunos le llaman incluso la partícula de Dios, porque no se imaginan que haya algo más pequeño que esa partícula. Esta es una partícula importante, interesante, porque además hasta este momento pues no la han logrado, digamos que aislar del todo.
La han detectado, se sabe que existe, es una partícula muy importante porque es la partícula que se necesita para justificar la formación de la masa atómica, ¿no? Pero será grande la sorpresa cuando en el futuro intenten profundizar en lo que es ese bosón de Higgs, saber qué es lo que hay dentro de un bosón de Higgs, y se encuentren en que dentro de un bosón de Higgs lo que hay es otro universo más, en este caso ya subcuántico. Y así seguiremos hasta la eternidad. Es decir, en los universos no hay límite, ni siquiera a nivel dimensional, no hay límite inferior ni límite superior. Es decir, todo está ahí desde siempre, todo estará por siempre. Lo único que hace el universo cualquiera es que tiene latidos, es decir, los universos se expanden y se contraen, pero sí, están siempre ahí. En los universos no falta nada, no sobra nada y por tanto todo está permanentemente viviendo. Esta es la base de lo que en el futuro pues, comprenderá algún tipo de ciencia que raye con el estudio de la inmortalidad. Es decir, en el universo no hay nada inerte, o en los universos, como queráis, porque podemos hablar perfectamente en plural. No hay Doctor nada Ángel, inerte. ¿me, Dime. me permites una pregunta desde mi ignorancia? Claro, claro que sí. A ver, yo lo que estoy entendiendo es que todo está formado por átomos, ¿vale? Desde una estrella, el sol, el cuerpo, todos esos átomos son iguales, tienen la misma formología, la misma estructura. Pues físicamente se pudiera decir que sí, es decir, por eso nos estamos adentrando en un mundo cuántico donde todo parece igual. No es igual en cuanto a comportamiento, según vamos a ver después, pero físicamente, si tú fueses una observadora que fueses descendiendo, te parecería todo igual. Y el átomo, pues te parecería todo igual, igual que te parecen iguales los soles, ¿no? Luego te acercas y resulta que, bueno, que uno tiene eh, una, una coloración distinta, ¿no? Un brillo distinto, pero vistos desde lejos, todos iguales, ¿no? Es que yo voy más allá, ¿no? Yo me hago mis de esto en la cabeza, ¿no? Si un Ujú, átomo del sol, de un árbol, de mi ujú. cuerpo, del universo, de la energía, tiene la misma forma o la misma estructura, sería una prueba energética de que todos somos Dios, ¿no? Bueno, en eso estamos adentrándonos. Es que el concepto de Dios, O de energía, ¿no? Pensando que Dios el, es una energía única. el concepto de Dios es similar a lo que en su momento respondió Hermes Trismegisto, ¿verdad? Cuando sus discípulos le preguntaron que qué era Dios para él, y él respondió algo importante. Entonces, respondió que Dios era en realidad una esfera que tiene su centro en todas partes y su perímetro en ninguna. Wow. Hoy hemos avanzado un poco y al hablar del concepto de Dios tenemos que empezar a contemplar que Dios no solo lo es todo, sino que si hubiese que definirlo sería algo así como el continente y contenido de todo lo visible y aún de lo no visible. Continente y contenido de todo lo creado y aún de lo no creado. Qué bonito, qué descripción Continente más y bonita, contenido de todo lo imaginado y de aún de todo lo no imaginado. qué bonita descripción, qué Es bonito. decir, Dios es solo un concepto, es un concepto y como se autocontiene, tenemos que pensar en ese concepto como que es el continente y contenido de una única energía. Es decir, en el universo no hay energías en plural, sino una única energía. Lo que pasa es que esa energía se comporta de manera distinta, ¿no? Y se presenta en dos formas, que es justo lo que estudia la física cuántica. Se presenta a nivel corpuscular y a nivel ondulatorio. Pero resulta que lo corpuscular no es otra cosa que lo ondulatorio enrollado sobre sí mismo. Es decir, que lo corpuscular sería como un ovillo de lana, con lo cual estaríamos hablando de la lana.
La lana se puede presentar en hilo, y el hilo pues va haciendo ondas, o se puede presentar en ovillo. Pero el ovillo es igual que el otro, es la misma lana. Lo que pasa en este caso, lo que de lejos parece una partícula, es decir, un corpúsculo, desde cerca se ve que es tan solo la energía enrollada sobre sí misma y formando una especie de esfera que además está hueca, ¿no? O sea que lo único que existe es una energía primordial y esa energía tiene distintas denominaciones a este nivel de percepción y esas denominaciones van en base justamente a sus longitudes de onda y en base a su vibración, es decir, a su frecuencia vibratoria y ondulatoria. Es decir, que la energía si se presenta así, tiene unos picos y unos valles, si se presenta así ya es distinta, luce distinta, si se presenta así más lineal, luce distinta, pero es la misma energía. Todo está formado por la misma energía. Por tanto, todo es lo mismo, es exactamente igual. Y las diferenciaciones morfológicas, ¿verdad?, son pues sencillamente las que confieren un cierto rasgo de individualidad. Este rasgo de individualidad se va adquiriendo a medida que te vas densificando. Es decir, tú misma, por ejemplo, pues eres percibida con una morfología especial y unas condiciones físicas especiales en los componentes densos, cuando estás densa. Pero si volamos o si nos concentramos en los aspectos atómicos, subatómicos, cuánticos, subcuánticos, tú dejas de tener forma. Ya no hay nada que te diferencie del resto. Y si vamos más abajo, llega un momento en que la diferenciación es nula. Por tanto, todos somos iguales, todo se ve exactamente igual. ¿Y eso está en dónde? Pues está como flotando en un mar que tiene una autoconciencia, que se autorregula solo y que funciona en base a cuatro grandes puntos cardinales, que son la estabilidad, el equilibrio, la armonía y la resonancia. Y ese nivel de autoconciencia es lo que vosotros llamáis aquí Dios. O sea que Dios no es todo, simplemente todo. Todo eso se comporta de manera inteligente, provocando que en todo caso se den esas cuatro circunstancias o puntos cardinales, es decir, que todo esté estable, que todo esté en equilibrio, que todo esté en armonía y que todo entre en resonancia. Y eso es lo que nosotros vemos constantemente. Que es cierto que a veces se producen disfuncionalidades y da la impresión que algo pues que no está en orden, que aparenta estar en desorden. Eso es lo que en física llamamos el principio de la entropía y del caos, pero resulta que el caos y el desorden en sí no son más que mecanismos de ajuste para provocar el orden, para estabilizar el final. O sea que en los universos caos y desorden no los hay, excepto pues convergencias y divergencias ocasionales que solo sirven para garantizar el orden universal, o sea que todo está en orden, ¿no? O sea que hay que mencionar aquí que ciertas similitudes y patrones fundamentales que rigen el comportamiento de las partículas subatómicas se rigen por principios que hoy conoce la física, ¿no? Porque a base de tantos estudios desde hace de 200 años para acá, pues se ha ido viendo un poco cómo funciona la dinámica y la mecánica cuántica, ¿no? Como el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, que establece que no se puede conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento, es decir, la velocidad de una partícula, pero a pesar de esta diversidad de comportamientos y características, pues hay partículas, ¿verdad?, que pertenecen a la misma categoría y que comparten propiedades similares. Por ejemplo,
Los electrones, independientemente de donde se encuentren, tienen ciertas características comunes que los distinguen de otras partículas. Pero ellos, tú los ves respondiendo a tu pregunta y te parecerán exactamente iguales, ¿no? A nivel cuántico, las partículas pueden mostrar comportamientos y aspectos muy diferentes a lo que se pudiera considerar como intuitivo, ¿verdad? Y me estoy refiriendo al mundo macroscópico, claro. Algunas partículas como estas, como los electrones, lo curioso es que se pueden comportar indistintamente tanto como partículas, es decir, que tienen una ubicación definida, como ondas que están distribuidas en el espacio simultáneamente. Y este fenómeno es el famoso fenómeno conocido como dualidad onda-partícula, ¿no? Ahora, en cuanto, respondiendo a tu pregunta, continuando con la respuesta a tu pregunta respecto a apariencia o aspecto en el sentido convencional, las partículas cuánticas no se parecen en nada a objetos macroscópicos porque no tienen una apariencia visual definida, como podría ser la de una pelota o la de un objeto cotidiano, ¿no? Su naturaleza es más abstracta y se describe mejor mediante modelos matemáticos o funciones de onda y propiedades como pueden ser la masa o la carga eléctrica o el spin del electrón, ¿no? Entre otros, que pueden definirse y predecirse muy bien utilizando principios de la mecánica cuántica. Ahora bien, las observaciones a nivel cuántico no siempre van alineadas pues, con nuestra intuición clásica. Y describir el aspecto de las partículas en términos de su apariencia física convencional, la verdad es que puede ser bastante complicado y desde luego impreciso debido a la naturaleza probabilística y abstracta de la mecánica cuántica, ¿no? Así que el mundo cuántico pues es absolutamente fascinante, ¿no? Porque es el mundo en el que todo y todos coincidimos. Ahí no se sabe quién es quién, todo es lo mismo, todo es exactamente igual y todo se comporta exactamente igual. Claro, es fácil adivinar que cualquier alteración, yo suelo referirme a veces de que nosotros somos algo así como el grumo de una papilla. Es decir, la papilla es, siguiendo los principios de la eh, mecánica de fluidos, la partícula que forma parte de esa papilla, pues de alguna manera se ve afectada por todo lo demás. Es decir, tú mueves algo en el fluido y se entera todo el fluido, vamos a ponerlo así, ¿no? Sin embargo, curiosamente, se producen grumos y el grumo pues no deja de ser una especie de individualidad momentánea que sacamos de la papilla. Pero el grumo nadie pudiera argumentar que no es papilla. El grumo sí que es papilla. Lo que pasa es que de momento, si lo sacamos con una cuchara, tiene el aspecto, debido pues, al efecto de ciertas fuerzas de cohesión, gravedad, de condensación, densificación, etcétera. El grumo puede tener el aspecto de una almendra momentáneamente, pero es papilla. Nadie pudiera argumentar, decir, no es que esa es otra cosa que cayó en la papilla y por eso está así. No, el grumo, merced a esas fuerzas y esos campos de fuerza, se ha densificado, pero es momentáneo. Es exactamente igual al resto de la papilla. O sea que este mundo cuántico pues revela ciertas curiosidades que son importantes y a mí me gusta destacar de vez en cuando, ¿no? Perdona, perdón, una pregunta. Al referirse a grumo y papilla, me ha recordado, bueno, ya que el universo está gobernado por leyes matemáticas y todas las leyes matemáticas se aplican en todas las partes del universo, lo de los grumos se podría asociar a una singularidad, ¿no? Digamos, entonces, Es una singularidad, claro. exacto. Entonces, esa singularidad, dado que las leyes matemáticas no rigen de la misma manera en ese grumo con respecto a la otra, al resto de la papilla, ¿se podría llamar también milagro? Porque un curso de milagros dice que Y los milagros existen y son reales y pueden darse, y en un mundo cuántico podría suceder esto, ¿no? bueno, en el mundo cuántico no hay milagros, ¿no?
El milagro pues no deja de ser una forma subjetiva de interpretación de un fenómeno que se plantea, ¿no? Porque ni siquiera las leyes matemáticas son extrapolables a todas las dimensiones de los universos. Las leyes matemáticas son locales, ¿no? Varían y están afectadas por otras leyes y singularidades, o sea, incluso dentro del mismo universo. Por tanto, no podríamos hablar en ese sentido de todo el conjunto de los universos, voy a hablar ahora en plural, de que efectivamente se den milagros. Lo que sí se dan, como vamos a ver más adelante, pues son probabilidades, siguiendo las leyes matemáticas, de que un suceso determinado provoque determinados desenlaces que a nivel subjetivo de interpretación pueden ser considerados como un milagro, ¿no? Pero milagros en sí, o sea, en el universo no podemos hablar de milagros. En el universo todo es instantáneo, todo está, todo es posible. Y el simple hecho de que tú te lo imagines, pues significa que ya lo has creado tú. Otro tema distinto es que eso te afecte a ti o lo que has creado afecte a alguien más, pero el hecho de haberlo pensado significa por tu parte, ya que el pensamiento no es otra cosa que una emisión ondulatoria dirigida, significa que tú lo has creado, o sea, que ya existe. Ya no puedes hablar de probabilidades, ni siquiera de milagros, ¿no? Ojalá se produzca esto, ojalá se produzca lo otro, ¿no? El hecho de que lo hayas imaginado significa que está creado, ¿no? Como por otra parte, en los universos no hay posible escapatoria, es decir, todo lo que tú puedas haber imaginado, pensado, concebido, etcétera, está dentro de lo que llamamos el universo. O sea, no hay nada que pueda surgir de otro lugar porque simplemente no hay otro lugar. Todo está dentro. Y lo que ha significado esa idea en un momento dado es que tú simplemente lo has captado y lo has ejecutado, ¿no? O lo has adaptado a tu trocito de mente para materializarlo o darle salida, ¿no? Pero no podríamos hablar de milagros, sino de realizaciones, ¿no? En los universos no podemos hablar de esto. Por eso, este tema es tan interesante, esta propiedad de la dualidad onda-partícula, como lo que se da, por ejemplo, es contemplada hoy por los científicos de física teórica, en partículas cuánticas como electrones y fotones, pues es curioso que exhiban comportamientos simultáneos tanto de partícula como de onda. Y eso significa que pueden comportarse como partículas puntuales, pero también como partículas, perdón, como ondas extendidas en el espacio, dependiendo únicamente de cómo se las observe o de cómo se las mida. O sea, esto es súper interesante, ¿no? Después, el principio al que hacía alusión antes, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que fue formulado en su momento por Werner Heisenberg, y que establece que es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento o velocidad, como queráis llamarle, de una partícula subatómica. Porque cuanto más se conoce sobre una propiedad, menos se puede conocer sobre la otra. Y esto solo aparece en el mundo cuántico, ¿no? Habréis oído hablar también pues, del famoso entrelazamiento cuántico, ¿no? Aquí las partículas entrelazadas están tan fuertemente correlacionadas que los estados de una partícula están instantáneamente relacionados con los estados de la otra, independientemente de la distancia que las separe. Esto es impresionante, ¿no? Y este fenómeno desafía la noción clásica de la causalidad y es la base de la teleportación cuántica. Es decir, por este sistema, una determinada partícula, un electrón cualquiera, o una partícula subatómica, puede disponer instantáneamente de la misma información que tiene otra o viceversa, situada al otro extremo de cualquier universo. Es decir, algo que pudiera tardar teóricamente por vía ordinaria en llegar, es decir, que pudiera tardar miles de millones de años en llegar, resulta que no es así. O sea, ese, esa carga de información en un momento dado se produce de forma instantánea.
Y esto desconcierta mucho a los físicos actuales y claro que es la base de la teleportación cuántica, porque en un futuro tienen que empezar a considerar que en realidad por los universos no se puede viajar. Por los universos el viajar con una bicicleta de estas que llaman aquí naves espaciales, pues le llegará a un determinado punto, ahí sí que habría, Daniel, ahí sí que habría que hablar de milagro, ¿no? Porque claro, pensar que de aquí a cualquier punto del espacio vas a tener un carril expedito, que no hay absolutamente nada, pues eso es una falacia, es una ilusión que está fuera de lugar. Es decir, imagínate un viaje cualquiera, incluso a la Luna o a Marte, ¿no? Yo siempre he pensado personalmente que cuando llegan allí, pues es un verdadero milagro, es algo que habría que celebrar, porque claro, asumir que en ese trayecto no se vayan a encontrar con ningún meteorito que les viene de frente, con nubes de piedras, con nubes de arena, con cometas llenos de hielo, con pequeños satélites, asteroides de todo tipo en ruta de colisión. Pensar que eso no se va a dar, pues es como pensar, pues no sé, en, en- en los sueños más estrambóticos que a uno se le pudieran ocurrir. Lo más probable es que te encuentres con algo de eso y queden desbaratados. Es decir, sabemos, por ejemplo, por la NASA, cuando confirma en un momento dado bueno, que tal misión que mandaron, que de repente perdieron contacto y uno asume, bueno, es que se estropeó la maquinaria de transmisión que llevaban ahora. Posiblemente no se estropeó, no, sino ha venido algo de frente, han tropezado uno con el otro y se han desbaratado los dos, ¿no? No es así como se puede viajar por el espacio. Y el espacio es tan infinito, tan inmenso, que sencillamente pues para mí resulta incomprensible que se intente viajar con bólidos de los que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación social que utilizan para viajar de un punto a otro. Los viajes Eh, en el espacio tienen que ser antes o después por teleportación. La teleportación es eso, o sea, literalmente, para hacerlo más comprensible, sería como desintegrarse en un lugar para integrarse inmediatamente en el otro, ¿no? Y ese es el transporte del futuro. Y eso tiene que hacerse a nivel cuántico. Es decir, todos los elementos cuánticos y subcuánticos que conforman estas estructuras materiales, en un momento determinado, cambian la orientación de sus ejes de coordenadas para situarse en el punto de destino y lo único que se requiere es conocer exactamente las coordenadas o si queremos conocer mentalmente a dónde queremos ir. Porque si no, sencillamente quedaríamos eh, extraviados. Tengo una pregunta al respecto, que es, bueno, Gabriela Vega ha hecho una pregunta en el chat diciendo, el experimento del gato de Schrödinger no aplicaría a nivel cuántico, porque es a nivel macro. Entonces, justamente de eso se trataría. ¿Cómo podemos plantearnos la teleportación o la teletransportación si nosotros estamos viviendo a nivel macro y la cuántica se aplicaría a nivel microscópico o subatómico? Digamos, hay dos niveles, ¿no? O sea, estamos hablando de que a nivel macro las leyes son diferentes, se aplicaría la física newtoniana y a nivel micro o cuántico se aplicaría la física cuántica. ¿Cómo podemos romper esa barrera entre lo macro y lo micro? Bueno, lo macro y lo micro es lo mismo. Lo macro y lo micro no tienen una barrera en sí. Es como hablar de la espiritualidad o de la sublimidad y la densidad. O sea, ¿dónde comienza la sublimación y empieza la densificación? En ningún sitio. Es decir, la densificación es la sublimación más burda, más densa, y por otra parte, pues los aspectos más espirituales, más elevados, son la densidad más sublimada, ¿no? Hay un componente nuestro de los seres humanos que no es físico, que no se regula por las leyes de la física, que es nuestro trozo de mente. La mente, la conciencia, eso no es denso, no tiene nada que ver. Y Ahí es te como... quería preguntar yo una cosa que me tiene muy intrigada, el tema A este ver, de la mente. Como me estabas hablando de viajes, yo estaba pensando, aquellos que hacemos
un viaje astral. O sea, yo, por ejemplo, muchas personas o muchos chamanes, eh, ya a nivel más pequeño, hablemos de, yo, por ejemplo, ahora estoy en mi comedor y ahora estoy pensando en el vecino y me veo allí su casa. ¿Esto es un pequeño salto cuántico? Bueno, el salto cuántico consiste en lo siguiente y es un tema interesante también, está Pues, relacionado con esto. claro, cuando haces un viaje astral, que te desplazas todo tu astral, también se van parte de tus átomos. O sea, ese viaje astral también es un salto No, no, cuántico no se diferente. van los átomos, no como A ver, decía a antes, ver, a ver, a ver, no, intento asimilarlo. como os decía antes, se va la información, no el átomo. La información. La Vale. información. Es decir, tú te comunicas conmigo ahora a través de la información, tú no vienes a mí, viene la información, vienen unas ondas tuyas, ¿no? Y esas ondas pues se despliegan por la vía que sea. En este caso, pues por los cables de internet y, en fin, por humor de ciertas ondas que están en el aire, ¿no? Pero realmente no hay otra cosa. Ahora fíjate bien cómo funciona lo del salto cuántico, ¿no? Algo que muchas personas desde hace pues unos 30 o 40 años están experimentando y que es un proceso interesante. Fíjate, si sigues las leyes físicas, tú te darás cuenta de lo que perciben tus sentidos aquí, eh, como sólido, líquido, gaseoso, los estados fundamentales de la materia, no son otra cosa que la conexión que existe entre los espacios interatómicos e intermoleculares. Es decir, sabemos que dos moléculas, cuando están unidas, con una fuerza de cohesión que las conecta, forman un sólido, ¿no? Pero si esas dos mismas moléculas amplían el espacio intermolecular manteniendo la misma fuerza de cohesión, se separan, ¿verdad? Y teóricamente formarían un líquido o algo más, porque se separan algo más con la misma fuerza de cohesión y formarían un gas. Pero si están en el ámbito de lo sólido, en el primer escalón de este proceso, O sea, la parte materia, la parte las más material, sólidas tienen la parte material, o sea, tus moléculas, algo tienen material. más agrupación de moléculas. Es decir, vamos a ir a las moléculas, ni siquiera vamos a bajar todavía a los átomos. Las moléculas están juntas y a ti se te ve como sólida, ¿verdad? Las separas de alguna manera, pero manteniendo la misma fuerza de cohesión, y pudiéramos pensar, entonces estoy hablando de un líquido. No, porque mantienes la misma fuerza de cohesión. Entonces, el mantener la misma fuerza de cohesión significa que te saca de esta dimensión. Entonces, Mónica Freixes ya deja de ser vista aquí. Sigue siendo sólida, pero en otro tramo dimensional distinto, no en este. Entonces, esto es lo que pasa de manera muy sucinta y muy resumida con el salto cuántico. Hay personas que vibran a unas determinadas alturas y que llegan a ese momento de vibración que se acerca a los 13.3 hercios de vibración basal, de frecuencia basal, y entonces estas personas simplemente desaparecen en su solidez del nivel dimensional en el que están para aparecer en otro nivel dimensional distinto. Y eso significa que desaparecen de aquí. ¿Cómo sucede esto? Estas personas ya se dan cuenta en un momento dado de su existencia que a medida que se ha ido produciendo esa ampliación de los espacios intermoleculares, han visto cómo sus sentidos, es decir, su barómetro de percepción de la realidad, se ha ido ampliando notablemente. Es decir, esas personas, pues seguramente, bueno, seguramente no, con toda seguridad, han estado viendo cómo ocupando el mismo espacio de esta realidad hay otra realidad distinta. Hay otras, pero ellos ven una. Imagínate que tú estás en el salón de tu casa y tú estás viendo ahí, tienes un mueble, el televisor, etcétera, pero un buen día te das cuenta que allí hay otra realidad y que en ese mismo lugar, pues tú estás viendo, qué sé yo, unas rocallas con
con unas plantas extrañas y a lo mejor una pequeña cascada, y siempre ves lo mismo, hasta que tú te das cuenta de que eso también está allí, ocupando el mismo espacio, pero con una vibración distinta. ¿Qué sucede? A medida que tú vas elevando tu frecuencia vibratoria, tú vas viendo cada vez mejor esa segunda realidad. Y hay un momento en que en esa segunda realidad tú ya empiezas a percibir otros aspectos que no percibías antes. Un momento después puedes empezar a darte cuenta de que casi estás viendo mejor la segunda realidad que la primera, que era la del salón de tu casa. Cuando esto sucede, habitualmente las personas que están a ese nivel suelen prepararse y preparar a los que están con ellos porque se dan cuenta que en el momento menos pensado pueden desaparecer de la vista. Y pueden desaparecer, y si desapareces y das ese salto cuántico dimensional, no hay vuelta atrás. Entonces, habitualmente estas personas suelen preparar al resto. Les cuentan cualquier cosa, en fin, que les han admitido en tal sitio y que van a hacer un viaje o algo así. Y bueno, de manera que no causen un drama, ¿no?, innecesario, o que los demás piensan que se murió, o que esto, qué sé yo, una cuestión de brujería o alguna cosa rara, ¿no? Entonces, estas personas dan un salto con su cuerpo y todo, y ese es el salto cuántico. No mueren, es decir, ese cuerpo no muere ahí. Puede morir en el siguiente tramo dimensional, pero no muere, desaparece. Y esto es lo que sucede. Entonces, esas personas mentalmente son capaces de elevar y bajar. Aquí se presenta el caso curioso de personas que están aquí, pues, con ciertas misiones y que de repente se dan cuenta que se están aproximando demasiado a ese umbral donde se puede cambiar de dimensión, y eso puede significar el dar por terminado el programa que están ejecutando aquí. Entonces, bueno, pues lo que tienen que hacer en ese caso es densificarse de alguna manera. ¿Cómo nos densificamos? Todos lo sabemos muy bien. Nos densificamos pues bebiendo un poco de ron o de tequila, nos densificamos gritándole a la gente, nos densificamos yendo a un sitio pues a escuchar y bailar reggaetón, o insultando a alguien, enfadándonos con alguien. Eso nos densifica, eso nos baja. Entonces esa persona hipotética que está aquí cumpliendo una misión, que conoce su misión, cuando llega a ese punto, salvo que voluntariamente quiera dar ese salto cuántico dimensional, pues lo que va a hacer es densificarse para ir solucionando todo lo que ha venido a hacer antes de desaparecer. Claro, cuando desaparecen, desaparece todo aquello que tiene que ver con su conformación antropomórfica. Es decir, desaparece su cuerpo con todo. ¿Qué se queda atrás? Lo que no puede dar el salto. Se queda atrás pues los pendientes, se queda atrás el reloj, se queda atrás la ropa, se queda atrás la prótesis dental o la prótesis de la pierna izquierda si eran cojos y andaban con una prótesis, ¿no? Eso se queda atrás y todo lo demás pasa, ¿no? O sea, ese es el esquema muy rápido de lo que es el salto cuántico dimensional que está protagonizando mucha gente, ¿no? Fíjate, siguiendo con estas peculiaridades de parte cuántica, hay algo también súper curioso que llama mucho la atención aquí, ¿no?, que es la superposición cuántica. Esto significa que las partículas cuánticas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. Eso es lo que se llama superposición. Por ejemplo, el famoso experimento del que hablaba antes este chico, Daniel, del gato de Schrödinger, ilustra cómo un gato imaginario pudiera estar simultáneamente vivo y muerto mientras no se realiza una observación. Y esto es lo que también nos sucede a nosotros. O sea, nosotros actualmente, lo que conocemos de nosotros, cada vez que emitimos un pensamiento, el pensamiento es una onda, se conforma como una onda, pero arrastra al emisor. El pensamiento no se pierde solo en el espacio sideral. Pero un pensamiento cualquiera, vosotros pensáis
y desde el momento en que pensáis, habéis enviado al exterior una onda. Pero con la onda va una fotocopia de vosotros. Es decir, esto es lo mismo que sucedería en un estanque de aguas tranquilas, es decir, para generar una onda necesitamos un inductor, un ejecutor. Yo necesito mi dedo o necesito tirar una piedra y la piedra parte de mi mano. Es decir, si no hay piedra y no hay mano y no estoy yo, no hay onda. Es decir, que la onda nos lleva. Claro, utilizando el pensamiento de esa manera, porque estamos hablando de una forma alterada de utilización del pensamiento. El pensamiento es tan solo pues, un recurso intelectual. El pensamiento es un elemento que podemos utilizar ocasionalmente, pero no como se utiliza habitualmente, se utiliza mal, ¿no? El pensamiento como recurso es muy útil para el ser humano, de otra manera no, ¿no? Entonces nos encontramos con que aquí pues, el pensamiento se utiliza tantas veces durante el día, ¿no? Fijaros hasta qué punto que la ciencia tiene computada hasta hoy, eh, tiene formulada una hipótesis que ya, en fin, ya se ha convertido en tesis, ¿no? De que cada ser humano suele emitir entre 65.000 y 95.000 pensamientos por día. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Que cada vez que emitimos un pensamiento, estamos enviando una onda a algún sitio y nosotros nos vamos con ella, es decir, nos fotocopiamos, literalmente nos duplicamos. En otras palabras, estamos generando una nueva línea de tiempo. En esa línea de tiempo, hasta el momento actual, todo ha sido igual, pero de ahora en adelante puede ser distinto. De manera que nos encontramos con que a lo mejor nuestro abuelo que se murió hace 2 meses en esta línea de tiempo, no se murió en otra. O en otra se murió, pero hace 12 años. Es decir, que todo lo que parece real hay que empezar a contemplarlo que es solo real en esta línea de tiempo. Si hemos generado otras a otros niveles, pues el abuelo sigue viviendo de otra manera, a lo mejor hace lo mismo, a lo mejor no, pero está en una línea de tiempo diferente. Bueno, pues en el fenómeno de superposición cuántica, ¿verdad? Es como se explica esto y como se explica también que una persona, por la mera intercesión de su mente, puede estar simultáneamente en varios lugares a la vez con las mismas posibilidades, la misma voluntad y partiendo de la misma esencia. Esto es algo que en el futuro dará mucho que hablar, ¿no? Muy interesante, es muy interesante, porque también a nivel que ahora se llama modernamente espiritualidad, esto de las líneas de tiempo, te iba a preguntar, yo lo tenía en la mente, ¿no? Tú creas tu propia realidad, porque somos creadores, ¿no? Y crear tu propia línea de tiempo en estar continuamente, por ejemplo, en una tristeza durante toda la vida, es tu línea de tiempo, ¿no? O sea, No, no. Eso son circunstancias, o sea que eso no tiene nada que ver. ¿no? No, son circunstancias que pueden alterarse de cualquier manera, ¿no? Ya lo decía Napoleón Bonaparte, que un catarro puede cambiar el destino del mundo, ¿no? O sea, puede presentarse cualquier circunstancia en un momento dado que te convierte de triste en alegre, ¿no? Tú, por muy triste que estés, de repente te comunican del banco que has sido agraciada como cliente número 1000 con 2 millones de euros y se te van todas las tristezas, ¿no? O sea, eso es absolutamente circunstancial. Lo que quiero decir es que tenemos que ir asumiendo cada vez con más claridad que la inmortalidad es justo eso, es decir, que aquí lo único que muere, entre comillas, que el verbo está mal empleado, ¿no? Porque da la impresión cuando usamos el término de muerte que es algo que se destruyó, que no sigue, etcétera, y en realidad no ese es el término. Muerte es sinónimo de cambio, es decir, hay un cambio, ¿no? ¿Y qué es lo que cambia? Pues cambia
la parte más densa que tienes, que es tu traje, ¿no? Porque tú eres lo que está dentro de ti, la esfera vital que está dentro de ti. Mónica es el nombre o la marca del traje. Tú tienes un traje puesto para circular por aquí, que es un traje que has adoptado porque para tener estas experiencias necesitas de estos trajes. Es decir, estos trajes son trajes sensoriales dotados de sentidos. Eso es lo que tú has venido a vivir aquí. Es decir, sin este traje tú no tienes acceso a las experiencias sensoriales. Es decir, sin un traje de estos, con un cuerpo sutil, no físico, no denso, serías incapaz de verme, porque no tienes ojos, no podrías valorar ni disfrutar de la luz de un amanecer. Sin un traje de este tipo, pues no podrías de ninguna manera saber cómo huele una rosa. Sin un traje de este típico no sabrías y no podrías deleitarte con una buena paella, ¿no? Sin un traje de este tipo, pues nunca podrías escuchar una sinfonía de Tchaikovsky, ¿no? O no podrías eh, eh, tocar el pétalo de una flor para ver su textura. Para eso se necesitan estos trajes, ¿no? Y eso es todo. Entonces, los trajes no son eternos, ¿no? Simplemente, pues en un momento dado, cambian. No se destruyen, cambian. Cambian, pasan a ser otra cosa. Es decir, en los universos no hay un solo átomo que sobre ni que falte. Es decir, todo está ahí siempre, pero no formando parte de la misma estructura y no con la misma morfología. Esto es lo que sucede. Entonces, no hay muerte como tal. La esfera vital, que es el verdadero yo, es lo que llevamos dentro, esa esfera, ese núcleo radiante que está situado en esta área que algunos llaman el centro corazón, esa sí eres tú, pero no el traje. El traje lleva la marca Mónica, ¿no? Esa es la marca del traje, pero solo la marca. Quien está debajo no se llama igual que el traje. O sea, tú eres la esfera vital. De eso podemos hablar en otro momento porque es un tema interesante, ¿no? Pero Todos bueno, son lo que... interesantísimos. Vamos con tu permiso a ver estas personitas que están aquí muy calladas. ¿No Ujú. tenéis nada que preguntar? Quiero decir, es que yo tengo mil Yo preguntas. sí, yo sí. Tengo una pregunta que me corroe desde hace ya mucho tiempo. Venga, Eh, dale. eh, Dado que el universo es leyes matemáticas encontramos diferentes universos que están separados a nivel de tiempo, a nivel de espacio y a nivel de escala, porque hay universos que están muy lejanos, que están tanto en el tiempo como en el espacio, pero que también pueden ser microscópicos y que pueden estar contenidos dentro del nuestro. Entonces, todo esto no nos podría hacer pensar que estamos viviendo en un holograma de simulación. Bueno, ¿qué más da que sea un holograma o no lo sea? Fíjate, tú estás asimilando algo que acabas de decir y es que están muy alejados. Has hablado del espacio y del tiempo. La física hoy se mueve a otros niveles y hoy la física, por lo menos la física teórica, está empezando a entender, Daniel, lo siguiente. Está empezando a entender que no hay distancias, que todo está en el mismo sitio. Todo está en el mismo sitio, pero bajo diferentes frecuencias, bajo diferentes leyes. A estos niveles ya no aplican las leyes matemáticas. Las leyes matemáticas se aplican más en la densidad, en los componentes más burdos de la realidad, ¿no? Pero fuera de ahí no. Eh, es importante empezar a darse cuenta de esto, que para viajar al otro extremo del universo, entre comillas, por lo del otro extremo, aparentemente situado a una distancia imposible, lo único que tienes que cambiar son los ejes de coordenadas, pero ni siquiera de sitio, sino de giro, es decir, una especie de giro levógiro. Todo está en el mismo sitio y por tanto el traslado, y este también es el futuro de los viajes espaciales, es instantáneo porque todo Wow, está en el mismo sitio, todo está increíble. en el mismo lugar.
sea, no hay que darle muchas vueltas ni pensar en enviar astronautas que hay que adormecer para, en fin, despertarles dentro de 100.000 años, ¿no? Todo está en el mismo sitio. Hacia allá estamos yendo en la física actual. Ok, gracias. A nivel personal, Marc, si tienes una pregunta, ahora voy a por ti. ¿Tú crees, a nivel personal, ya porque esto no podemos saber, ¿tú crees que ya se ha conseguido y no nos lo han dicho, que hay alguna máquina que haga esta televiaje, no sé cómo llamarle, teleportación, no me sale? ¿Crees Teleportación. sí, ¿tú crees que se ha llegado a conseguir y nos lo ocultan? O... a nivel personal, claro, eso no se puede saber. Pero, ¿tú qué opinas? Yo, A ver, doctor. yo pienso que hoy, francamente, ocultar ya es muy difícil. Ocultar es muy difícil porque tal y como están las cosas, pues todo se sabe, todo se percibe, y si no lo ves, lo percibes, ¿eh? Y es muy difícil. Pero lo que sí quiero aseguraros es que para viajar en el tiempo, teletransportarse, sobre todo en un día como hoy que estamos hablando de física cuántica, pues con una máquina es imposible. O sea, no se podrá hacer nunca con una máquina, perdón. Lo vais a hacer con la mente, simplemente con la mente. Y la única precaución que vais a tener, pues es una precaución lógica. Es decir, aquí en un mundo como este, donde hay todavía demasiados tipos de personas, es decir, los mundos jóvenes, este es un mundo joven, porque no hablar de una antigüedad del sistema estelar y del propio mundo de 4.650 millones de años, pues en términos cósmicos, es como hablar de la más tierna infancia, es decir, sería como hablar de la vida de un ser humano Un y, bebé. exacto, ¿y qué años tiene? Bueno, no tiene todavía año y medio, va a cumplir 2 dentro de 8 meses. Eso es parecido, ¿no? Entonces, en estos mundos jóvenes, todavía al no llegar a la mayoría de edad, estos mundos se parecen un poco a un colegio, es decir, aquí hay gente que está en preescolar y los hay que están terminando el doctorado. Claro, pretender integrarlos, pues no resulta nunca, ¿no? No podría sacar a un doctor de sus clases en la universidad y llevarlo y meterlo en un preescolar, ¿no? O al revés, sacar al preescolar de 3 o 4 años y llevarlo a una clase doctoral. Cada uno tiene que estar donde está. Y en ese sentido, eh, pues simplemente hasta que no exista una uniformidad, pues esto no se va a entender del todo, ¿no? Porque todo lo que requerimos, todo lo que necesitamos ya viene con nosotros. Aquellos que todavía pensáis en que sois la creación de un Dios, etcétera, bueno, pues tenéis que pensar que ese Dios, yo os puedo asegurar que no sitúa a nadie en un mundo como este con la mochila vacía. Es decir, el Dios sitúa a cualquiera de vosotros con la mochila llena. Es decir, tenéis todas las posibilidades sin tener que recurrir a máquinas ni a nada. Qué bonito. Fijaros a dónde nos lleva la evolución tecnológica. O sea, hemos ido pasando por todo y al final estamos dando la vuelta al círculo para quedar en el mismo punto de partida. Es decir, toda la revolución industrial, todo lo que ha significado la revolución tecnológica, electrónica, etcétera, ¿no? Está dando lugar ahora, poco a poco, a una revolución que nos lleva a otra tecnología distinta. Ya estamos saliendo de la tecnología electrónica y de la tecnología del cristal y del metal para entrar en la tecnología biológica. ¿Qué es esa tecnología? Pues es lo que tenemos en el cuerpo. En el cuerpo no tenemos cables, ¿no? Y los cables que tenemos, sí, se parecen a cables, pero no están hechos de plástico ni de metal. El sistema nervioso está hecho de otra manera. Es decir, vamos a la tecnología biológica. Después de la tecnología biológica, vamos inmediatamente a la tecnología mental, y de la tecnología mental vamos a la tecnología de la luz, de todo dentro de nosotros. No tenemos necesidad de nada de afuera. Por tanto,
se acabaron las máquinas, se acabó todo eso, ¿no? Qué bonito. Somos nosotros los que desde nuestra propia mente vamos a generar cualquier cosa, ¿no? Y esto parece realmente un mundo de cuentos, pero es así. Sí, Es decir, señor. ¿qué problema puede haber? Fijaros en el aire que respiramos. El aire que respiramos, por ejemplo, yo he hablado de esto en algún seminario in extensis, ¿no? El aire que respiramos está lleno de polímeros. Los polímeros son unos componentes, unas moléculas que dan lugar al plástico, ¿no? ¿Os imagináis que mentalmente, teniendo el concepto claro, lo que queréis, es decir, un diseño mental, os imagináis que en un futuro alguien, utilizando simplemente la acción de su mente, pueda generar la casa donde quiere vivir, uniendo molecularmente polímeros y haciéndola surgir donde queráis, sin necesidad de vigas, sin necesidad eh, de columnas, sin necesidad de nada, ya construida en base a lo que mentalmente vosotros decidís? Todo está ahí. Es decir, esto no es un sueño, no es una falacia. Hay que llegar al momento en que uno, digamos, que pueda tener la confianza suficiente para generar esto, ¿no? Y lo hará. Tenem- Perdona, tenemos a Marce que nos va a matar aquí, que lleva la pobre, no sé cuánto esperar. Es que es tan interesante que me da cosa cortarlo, porque vamos, cada palabra que dice me estoy emocionando. Marce, adelante, cariño, perdona. Pues más que una pregunta es algo que me está pasando y que quisiera que él me ayudara a entenderlo. Hace rato se habló de que uno puede cambiar como tu realidad, porque a mí me ha pasado de que estoy sentada como tipo entre como concentrada y siento que se borra toda mi casa, todo, y me quedo como que quiero, digo, ¿qué hay más allá? Me gustaría experimentar qué hay más allá de toda esa cosa que borro, toda mi casa, todo. Me da un poco de miedo y ahora entiendo que quizás sea como él dice, otro cambio de dimensión o un portal o algo, pero como me está pasando muy frecuentemente, me da un poco de miedo. ¿Qué tengo que hacer yo en ese caso? Bueno, en primer lugar, no tener miedo porque las cosas suceden con miedo o sin miedo. Entonces es preferible que no lo tengas, ¿no? A mis allegados yo suelo comentarles, Marce, que es importante comenzar el día tomando antes del desayuno 2 cucharaditas de audacia. Hay que ser audaces, ¿eh? Supongo que lo que te está pasando, pues es eso, los prolegómenos de un salto cuántico. Habitualmente esto viene eh, siendo común en personas muy elevadas. Son personas muy elevadas, de una vibración muy alta, personas que, bueno, pues lo típico, voy a describir varios rasgos de su carácter, a ver si coincide con lo tuyo o es otra cosa, ¿no? Este tipo de personas, bueno, en primer lugar, la energía famosa de la que hablábamos antes, esta única energía del universo, si hubiese que describirla aquí, posiblemente solo exista una palabra para describirla. Y esa energía habría que llamarla amor, porque es lo único que provoca la aparición y la síntesis y la convergencia de esos 4 puntos cardinales que mencionaba antes: estabilidad, equilibrio, armonía, resonancia. Cuando vibras sin amor, lo primero que sucede es que te sientes ágil, te sientes más liviana. Y esto no tiene nada que ver. Tú puedes pesar 120 kilos y no tiene que ver con los kilos, ¿no? Es una sensación distinta, ¿no? Estas personas son lentas, funcionan en la lentitud y en la laxitud. No hablan mucho y cuando hablan, lo hablan todo bajito. Son personas condescendientes, conciliadoras, tranquilas, relajadas, escapan de toda fuente de densificación, ruidos, riñas, etcétera, ¿no? Tratan de conectarse con la naturaleza. Y bueno, cualquier cosa que les produzca un, como decían antes en España, no sé si se sigue diciendo, un subidón de amor, ya saben que eso las elevan.
y les hace llegar pues a ese punto en el que empiezan a ver esa otra realidad simultánea. Las mismas personas se dan cuenta, quien está protagonizando eso se da cuenta. Por eso comentaba antes que las personas que están dispuestas a dar el salto o no lo quieren refrenar, pues es muy habitual que hablen con sus seres queridos y les comenten, y les preparen de alguna manera para Pero hacer una... siempre juzgan y dicen, tú estás loca, no pasa nada. Bueno, Bueno, pero Entonces, eso está bien, Marce, el que juzguen, o sea, no está bien juzgar, ¿no? Pero el juzgado debe interpretar, si este es tu caso, que ese es justamente el calibre que tú tienes. Si hablan de ti, aunque sea para bien, si hablan de ti es una gran cosa. Es una gran cosa porque eso significa lo que tú importas. Aquí el problema es que tú seas una sombra, que nadie hable de ti, que no les importe nada lo que hagas, etcétera. Cuando te juzguen, cuando hablan, cuando te calumnien, cuando elevan falsos testimonios, eso es interesantísimo, ¿no? Porque ese es exactamente el calibre que tú tienes. Eso es lo que vale. pero Entonces, la recomendación es dar ese brinco. Marce, antes ha dicho el no, doctor Ángel que te tomes una botellita, un vasito de ron y de tequila y bajas la densidad. Y todos esos que te critican, adiós con el ron. sí. Pero entonces tengo que dar el salto, ir a esa No, dimensión. para eso tienes tu intuición. Es tu intuición lo que te va a decir, pues sí, yo quiero dar este salto, o sea, no voy a frenar nada, cuando se presente, se presentó, y a lo mejor, pues por elegancia, lo que tú haces es, qué sé yo, contarles a tus hijos y a tus parientes cualquier batalla, ¿no? Conozco casos en los que estas personas se inventaron que les habían dado, por fin, les habían aceptado en un ashram de la India y que les pagaban el pasaje, que iban a estar allí muy bien, que no pagan sueldo, pero se vive bien allí y que no hay mucho que hacer y que si la meditación y demás. Y entonces, bueno, pues la tía Aurora se va para la India, aparentemente, ¿no? Pero no va a ninguna India. Y lo que posiblemente haga la tía Aurora es decirle a alguien muy amigo, decir, mira, me está pasando esto, es posible que el día menos pensado, o sea, la gota que colme el vaso, es la gota de energía que yo necesito para desaparecer de este plano. Entonces, cuando yo vea que esté cerca, si no te importa, tú haces como que me vas a llevar al aeropuerto, al tren o lo que sea, me vas a llevar a este punto, en un sitio en el campo que yo conozco, y me vas a dejar allí. Entonces la persona se sienta allí en algún lugar y solo espera el último empujón. Y el último empujón es una cucharada de amor puro, que a lo mejor viene dada cuando ves, qué sé yo, en el árbol bajo el cual estás sentada. Imagínate que ves a un nidito con dos crías, dos pichoncitos allí, y ves venir a la madre con, qué sé yo, con dos gusanitos y se le da el primero a la boquita abierta de la primera cría, luego a la segunda, y eso a ti te produce una exaltación interior especial, que es justo lo único que necesitabas para desaparecer. Como ya le habías hablado a tu amigo, le dices, mira, eh, tú me vienes a buscar al final del día a ver si todavía sigo allí, pero si no sigo, seguramente quedarán mis ropas y cualquier cosa más, escóndelas, quémalas, olvídate, y a todos los efectos yo me he ido a la India a un ashram. Y Pero este esto es que un estás castigo. contando es súper fuerte, Ángel, ¿eh? ¿Tú conoces a Sí, alguien que haya hecho esto? sí, conozco a bastantes Porque personas. no sé si llamarle hermosísimo, fuerte. Y ese es el salto cuántico, es decir, Pero da dolor hasta de estómago pensar que en pocas palabras te mueres en vida. no te mueres, cambias de plano, que es distinto. Yo Tú no te sé, pero mueres. es una manera de decirlo, es Sí, como bueno, desaparecer. esa es la dependencia del ego. Lógicamente, quien protagoniza esto no tiene ya ego y lo hace pues muy cariñosamente, muy bien. Qué Ujú. fuerte. Un día tenemos que hablar de esas cosas. Eso es súper interesante y súper bonito, ¿eh? ¡Wow! Dani, ¿tienes más preguntas? Bueno, en realidad Porque a lo esto
tengo entendido que es lo que les pasó a los mayas, ¿no? Que dieron el salto Oh, cuántico y qué mal. desaparecieron. Porque Bueno, cuando llegaron los españoles ya había las pirámides aztecas y mayas y no había mayas. Entonces, eso es y, una historia muy bonita, Daniel, ujú, el tema de los mayas. Em, hay un, hay un astro em, situado en torno a un sol que gira alrededor de Alcione, la estrella más importante de Pléyades. Bueno, aunque la más importante es Andronover, ¿no? Alcione gira alrededor de Andronover. Pero, bueno, todos estaréis familiarizados con estos grandes soles que están más cercanos a Alcione, porque también este sol de aquí pertenece al sistema de Alcione, de Pléyades. Pero de esos soles cercanos que seguro que conocéis, Merope, Esterope, Pleión, eh, hay uno que se llama Maya, que curiosamente coincidió. Y uno de los astros de Maya protagonizó en su momento algo que es bastante común en el espacio, ¿no? O sea que no es un caso único. Y es el enrarecimiento de la atmósfera. La atmósfera que tienen, bueno, pues por circunstancias se corrompe un poco y la acción de la radiación del Sol más cercano, especialmente todo lo que concierne a las microondas, ¿no? Eh, los rayos gamma, los ultravioleta de alta densidad, infrarrojos, etcétera, pues tienen un efecto letal sobre la superficie y, bueno, pues literalmente está amenazada toda la vida. Entonces, eh, lo que hacen en estos astros es evacuarlos en un momento dado, si su nivel de desarrollo les permite, y los distribuyen en astros compatibles hasta que arreglan eso. Antes de que se haga esto, es bastante habitual en el cosmos la utilización de limaduras de oro en la alta atmósfera. Entonces, esas limaduras funcionan bien durante un tiempo y provocan pues, un fenómeno de refracción de algunas de las ondas que de esa manera no llegan a la superficie y eh, eso se arregla durante algún tiempo. En la superficie, por cierto, se produce un fenómeno precioso, ¿no? Porque una parte del cielo en algún momento dado pues se ve como dorado todo y es muy bonito, ¿no? En, bueno, esto está escrito, podríamos hablar largo y tendido en otro momento, pero bueno, resumiendo, distribuyen a la población cuando ya, en fin, la situación ya es inaguantable, la distribuyen entre astros compatibles. Esos seres fueron traídos aquí y a otros astros también parecidos. Estuvieron aquí, no se mezclaron apenas. Y cuando digo apenas, sí que hubo mezcla al final. De hecho, en México, en la zona de Quintana Roo, cualquiera que vaya allí, pues puede encontrar a seres extraños, productos de esa mezcla. Son seres muy pequeños, con una piel especial, la cabeza bastante grande, el cabello extraño, no tienen un solo vello en todo el cuerpo y tienen en la parte de atrás, en la espalda, un distintivo que es una especie de como de tatuaje, que hace así, o sea, recorriendo la espalda es como si fuese una culebrita, ¿no? Y se les distingue. Pero esos fueron, digamos, las mezclas de última hora, cuando solo quedó aquí un retén y los vinieron a recoger para devolverles a su astro de origen una vez que fue arreglada esta situación que tenía, ¿no? Esto es un poco, en dos palabras, lo que sucedió, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que eh, todos estos sucesos tienen una cierta lógica, ¿no? O sea, no se trató aquí literalmente de un salto cuántico como tal, porque no lo necesitaban. Simplemente, pues ellos no se mezclaron, hicieron una vida provisional, unos cuantos cientos de años, y se fueron. Los vinieron a buscar, lógicamente, pues no hay restos, no hay cementerios, no hay nada de esto, ¿no?
Y bueno, otras cuestiones cuando hablan, no es que no conocían la rueda, y es que dónde estaba la rueda, ¿no? Ellos no utilizaban rueda para nada de esto, ni utilizaban escrituras como tales, sino simbologías. Y quienes dieron fe, los verdaderos notarios de todo eso, fueron pues, miembros de tribus aledañas que poco a poco se les iban acercando para servir como criados, perdón, y que fueron los que finalmente pues tomaron un poco posesión de lo que habían dejado y contaron de alguna forma aquello que habían presenciado. Esta es, digamos, la historia en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo cuántico. Este es el salto cuántico. Esto es lo que sucede. Y lo que le sucede y está sucediendo y seguirá sucediendo a muchas personas que además se prestan. O sea, aquí no hay casualidad, no hay mala suerte, es decir, tú lo buscas. Si quieres protagonizar el salto cuántico, lo haces y si no, pues ya sabes la forma de densificarte para no seguir viendo doble esa realidad superpuesta esta en la idea de lo que os comentaba antes, de que todo está en el mismo sitio, todo. Precioso. Bueno, amigos, Y se nos una acaba última el pregunta. tiempo. A ver si puede preguntar otra persona. Dani, Vale, ya vale. te he dicho, le he dicho a Ángel. Dani hace muchas preguntas. Venga, ¿alguien tiene No, alguna pregunta? una última pregunta solo. ¿Es el sufrimiento cómo se interpreta desde el punto de vista cuántico? El sufrimiento es una experiencia que uno decide. El sufrimiento no viene a ti, eres tú quien decide sufrir, bueno, pues para tener un mayor nivel presencial de experiencias significativas. En este sentido, date cuenta que eh, nosotros venimos aquí exclusivamente a ganar experiencias. Es decir, el motivo de que estemos aquí, el patrimonio que nosotros arrastramos efusión tras efusión, vida tras vida, es un patrimonio experiencial. Es decir, solo son experiencias. Lógicamente, las más traumáticas, las más dolorosas, las más fuertes, son las que más valen también. Es decir, esto es como si las tipificásemos, pues, qué sé yo, por euros, ¿no? No es lo mismo una experiencia de estar sentado en el porche de tu casa viendo pasar una mosca delante de ti, que yendo con la bicicleta, con la mountain bike, por un acantilado con el riesgo de caerte, romperte las dos piernas y estropear la bicicleta. La primera es de 10 euros, la segunda de 250.000. Entonces, eso es exactamente lo que venimos a hacer aquí. Claro, tú cuando te encuentras a alguien en un momento dado, que seguro que ya te habrá pasado 1000 veces, te encuentras a alguien que ya ha pasado por todo, y no solamente en su mirada, la forma de expresarse, la forma de moverse, que ya te dice a ti, decir, pues este no habrá ido a la universidad, pero este sabe más que 40 catedráticos y 200 doctores. Este lo sabe todo ya. ¿Cómo lo sabe? A través de la vida. A eso venimos aquí, no a otra cosa. Entonces, el sufrimiento es una cuestión personal, porque, bueno, yo como psiquiatra te diría que hay gente que el sufrimiento lo considera excepcional, un valor excepcional en su formación, ¿no? Y te dice, bueno, es duro, pero, o pregúntaselo a los atletas, por ejemplo, ¿no? Un atleta lo pasa fatal y demás, pero luego gana la carrera y ya mereció la pena todo esto, ¿no? O al sufrimiento de una madre embarazada, que lo pasa muy mal también, y en el parto también, ¿no? Y que grita y dice de todo, pero pregúntale tú después, si después de haberlo pasado tan mal, si ya no quiere tener más hijos. Y te dirá, no, no, eso ya lo olvidé, pasó, ¿no? ¿Cómo que no? Claro, más hijos, claro. Esa es una cuestión O sea, subjetiva. cuanto peor, mejor vaya. Exacto. Ujú. Más preguntas al doctor Ángel, por favor, si no nos vamos a ir. Aquí hay mensajes, estoy súper emocionada, nos ha dicho Griselda. Yo tengo que decir que ha habido momentos en los que hablaba del doctor Ángel que me he tenido que aguantar las ganas de llorar. Es la vibración tan alta, tan maravillosa, que estoy aguantándome porque, bueno, voy a hacer una pregunta así, con tu permiso. ¿Qué opináis?
realmente la física cuántica no es tan aburrida, ¿no? Me parece a mí, como pensábamos todos, ¿no? No es tan aburrida, ¿no? O Para sea, nada. es que ha sido súper bonito, no sé qué opináis. Antes de despedirnos, los que no habéis hablado, si queréis decir algo, porque tenemos aquí la idea de que la física cuántica es complicada. Bueno, la mecánica cuántica no sé, es que no me meto, es más difícil. Pero nos damos, es que lo bonito que acabo de aprender yo es que todo es lo mismo, porque digo, está hablando de física cuántica, de átomos, de espiritualidad, de amor, de vibración, de frecuencia, de mente, de conciencia, de evolución, de átomo, ¿de qué está hablando? De todo, porque todo es todo, todos somos todo. ¿Cómo sentís? ¿A qué es una pasada? Es que es... ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, Pues a mí, yo, sí, adelante, adelante. no, yo solo que es que me pegaría escuchándole mucho rato. Yo también. Yo también. Porque Ahora cuando además es digan que llevamos ya 1 hora y media y tengo que cortar, sí, sí, pero es que lo habla todo con un cariño y lo explica despacio, que para que yo me entere que a los 10 minutos ya no me acuerdo de nada, porque yo soy como soy hombre, no y digas tengo, eso. y tengo el problema que tengo, pero me pegaría escuchándole muchos ratos y aprendiendo, porque sí que es verdad que usted cuando habla enseña. No sé Nada. qué. Eh, aprendiendo realmente no, tal vez recordando. O sea, yo no estoy diciendo nada que no sepáis vosotros. Posiblemente lo hayáis olvidado un poco. Solo os estoy ayudando a recordar. Yo quisiera plantear una inquietud. Francisco, sí. Sí, Javier, Francisco Javier. A ver, si es Eh, mecánica cuántica, dilo lentamente para que nos enteramos todos. Porque tú eres profesor de universidad y se... A ver, dilo despacito. Bueno, yo sí soy profesor universitario, pero no propiamente de estos temas. Ah, vale, vale. Yo en estos temas estoy pues como con la inquietud y leyendo y estudiando porque me interesa mucho. Y yo pienso que sí, como decía el doctor Ángel Luis, muchas veces se confunden los términos. Cuando se habla de cuántica se le atribuyen muchos conceptos que no sé qué tan relacionados estén, porque cuando se habla de mecánica cuántica o de física cuántica, pues uno piensa que es la física, es el comportamiento de la materia en la más mínima expresión. Cuando el doctor hablaba de los átomos, los electrones, los protones, en fin. Entonces hasta ahí es como una concepción física de la materia cuando llega hasta los últimos niveles microscópicos. Eso es muy complicado porque, como decía el doctor Ángel Luis, pues son comportamientos muy distintos a lo que tiene la materia pues macroscópica o lo que estudia la física normalmente. Entonces es muy complejo porque no es intuitivo y lo que se trata es como de entender cuál es ese comportamiento que hasta ahora es muy difícil entenderlo porque es una cosa pues aparentemente novedosa, aunque eso ya más de 100 años pues, pero todavía no se ha asimilado mucho por las personas y inclusive por los científicos. Feynman decía que el que diga que entendió la física cuántica es porque no la ha entendido. Pero mi inquietud va bueno, como habíamos hablado de los términos de física y de mecánica cuántica, hasta ahí yo como que logro entender la cosa pues hasta cierto punto, hacia dónde va la investigación. Pero cuando ya me hablan de la relación del sufrimiento, del amor, de la espiritualidad, yo ahí me pierdo un poquito. Pues, ¿cuál es esa relación que hay entre el comportamiento de la materia a nivel microscópico? Aunque yo sé que en ese punto está muy relacionada, pues, la materia con la energía. Hay un punto como que donde el tránsito es muy difícil de distinguirlo. Pero entonces ya cuando se habla del amor, el sufrimiento, lo espiritual, yo ahí en esa relación ya como que me pierdo un poquito. Entonces Bueno, es quisiera ver. que sí, hablar del amor, el amor es una propiedad de la vibración, es una vibración, ¿no? Y una propiedad de la vibración, por eso me refería antes al amor como la conjunción de esos 4 pilares de la eternidad, ¿no?
estabilidad, equilibrio, armonía, resonancia, ¿no? Eso es lo que es el amor. Cuando todo eso es convergente en un punto, se produce esa sensación, ¿no? O sea que en el fondo es todo lo mismo. Al hablar del amor hablamos de una energía, de la energía por antonomasia. Quiero hacer hincapié en esto, que no hay otra energía. Simplemente lo que hay son denominaciones, es decir, la longitud de onda de una energía y la frecuencia, la misma frecuencia ondulatoria, es la que provoca aquí, en un mundo como este, ese tipo de nomenclatura, de darle distintas denominaciones, pero que en el fondo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces el amor es algo consistente con la energía y que pudiéramos hacer sinónimo de vibración. Vibración, amor. Signo contrario del amor cuando la vibración pues no es compatible en un momento dado porque algo se ha roto en esto que hablábamos antes, ¿no? Estos momentos de desorden, de caos, de entropía. Algo se ha roto y aquí a eso le llaman sufrimiento, pero estamos hablando de lo mismo. Un comportamiento ondulatorio y un comportamiento corpuscular, en definitiva de física cuántica. Es lo mismo, es exactamente igual. A mí O me sea, viene está todo integrado. Por otra parte, también daos cuenta que la materia no es más que una densificación de energías. O sea, la materia es todo energía, pero densificada. O sea, eso es todo. Yo me viene a la mente, dentro de mi ignorancia, que yo no tengo ni idea, ¿no? Cuando tú preguntabas esto, bueno, yo he leído muy poquito, ¿no? ¿De qué relación tiene el amor con los átomos? Bueno, ha habido experimentos que las partículas, depende la música se le ponga, tienen un comportamiento u otro. Entonces yo, dentro de mi poca mente, he pensado, si le pones una vibración de amor a una partícula que se llama partícula de Dios, dicen que se mueve de una manera, así le pones una música, por ejemplo, ¿no? Es más estridente, de diferente vibración. Esa Bueno, sí. relación, ¿no? De que la vibración, ¿no? El amor, igual que si hay, a las plantas les hablas, sus átomos crecen más hermosos. No sé, se me acaba de ocurrir que puede ver. Puedes aplicar aquí conceptos de dinámica y de mecánica de fluidos, es decir, la mente se comporta como una marea. La mente pues genera oleadas, ¿no? Y de la misma manera que genera oleadas, genera tormentas. Es todo lo mismo, es exactamente igual. Pero sí quiero que os quedéis con la idea de que el amor es una vibración determinada. ¿Qué vibración? Una vibración que genera alguna de esas cuatro fuerzas. O bien genera estabilidad, o bien genera equilibrio, o bien genera armonía, o bien genera resonancia. Y cuando las genera todas, es cuando llegas a ese clímax, ¿verdad? Que es sencillamente incomprensible, no se puede describir, no se puede definir, solo se puede sentir. Eso es el amor. Así es. Francisco, gracias por tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? O Migues. Tendremos, Katy. Vale, yo quiero preguntar, no sé si se me oye, ¿sí? Sí, perfectamente. Vale. ¿Podríamos decir entonces que las adicciones es una manera de densificar esta energía para porque forman parte del ego o porque tenemos un ego grande? Perdón, ¿puedes volver a repetir el principio que no te he oído? Perdón. Que si podíamos decir que las adicciones forman parte, es una manera de densificar este flujo de energía que forma parte de un ego grande. Las adicciones forman parte de la construcción del ego. Y el ego, o sea, hablar del ego no significa hablar de algo peyorativo, ¿no? El ego es importante desarrollarlo, ¿no? Fíjate si es importante, Katy, el ego. Hace poco he escrito yo un artículo sobre eso, sobre lo que yo llamo el minuto de gloria. Fíjate cómo están las redes, qué necesidad
tan grande de expresar el ego, de expresarte, de sacar con tus mejores fotos, tus mejores atavíos, tus mejores opciones. Es decir, el ego hay que cultivarlo, hay que sacarlo porque mientras no lo cultivas no eres tú. O sea que no se trata de algo peyorativo, de algo negativo, es algo que hay que cultivar, que hay que hacer de vez en cuando hasta que sales de él. Cuando ya te empiezas a conocer, ¿verdad? Entonces el ego desaparece. Porque fíjate las circunstancias más graciosas que se dan aquí en un astro como este, ¿no? La mayoría de personas saben más de los demás que de sí mismas. Qué verdad. Y entonces, claro, ese ego está sin utilizar, ese ego está latente ahí, hay que sacarlo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que están ofreciendo las redes, ¿no? Un escaparate de egos, de unos y de otros, hasta que ya te cansas y te dices, bueno, ya he cumplido con esto, ya no necesito más, ahora ya me conozco mejor, no necesito tanto de los demás, ¿no? Porque esto es lo que sucede en definitiva. Fijaros qué interesante cómo afecta incluso a este traje que llevamos, ¿no? Este traje apenas se altera por dentro, pero sí por fuera. Es decir, el envejecimiento más notable de estos trajes es lo de afuera, por lo que nos afecta lo que vemos afuera. Y por tanto, a medida que uno se va conociendo más y sabes cómo eres, eso que tú planteas, Katy, ya no se da. Simplemente no se da. Creo que todo lo que nos está diciendo es hermosísimo. Estamos saltando de la física cuántica a las emociones cuánticos. Yo tengo una última Lo pregunta. siento mucho, pero es que se tiene que ir. A ver, venga. Ven. Bueno, a ver, yo lo que al enlazar la física, porque la segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende la entropía tiende siempre a aumentar y la entropía es la medición del caos y del desorden. Teniendo en cuenta esto, siempre tendemos a pasar de la estabilidad a la inestabilidad, del equilibrio al desequilibrio, de la armonía a la desarmonía y de la resonancia a la disonancia. ¿Y Claro, cómo volvemos atrás? ¿Cómo volvemos a la estabilidad, al equilibrio, a la armonía y a la resonancia? porque todo es así, Dani. O sea, a la onda plana no llegamos, ¿no? Pero la existencia de picos y valles es una realidad. La onda sube, baja, los ciclos existen y eso forma parte de la danza universal y es importante que así sea. Ujú. Bueno, Y entonces amigos, el amor serviría para volver, ¿no? Para arreglarlo. Digamos que el amor es lo que realmente nos vuelve, nos pone en nuestro sitio. El amor es justamente lo que provoca ese movimiento, que del pico bajes al valle y luego vuelvas a subir al pico. Eso es lo que quien hace eso es el amor. bueno, sintiéndolo mucho, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Ángel. No te quieren soltar, ¿eh? No te vayas, ahora voy a cerrar. No te vayas, por favor. Gracias, Ángel. Muchas gracias. Saludos a todos y gracias por estar. Siempre estoy a vuestra disposición. Bueno, amigos, feliz año nuevo, que vaya muy bien. Os deseamos lo mejor. Ya habéis visto que cada día aprendemos más y cada día sabemos menos porque tengo que volver a repasar el vídeo para enterarme de muchas cosas. Gracias a todos. No te vayas, Ángel. Ujú. Gracias, que estén muy bien.